Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han sentido que una simple imagen en redes sociales es como una bomba a punto de estallar? Pues eso mismo pasó esta tarde, cuando a las 5:30 Sara Bluma, la DJ madrileña y pareja intermitente de Can Yaman, volvió a romper su silencio con una publicación que dejó a todos desconcertados. Después de semanas sin aparecer, sin fotos juntos, sin pistas, sin nada, de repente aparece un pañuelo húmedo. Sí, un simple pañuelo húmedo sin abrir. Pero claro, si fuera tan simple no estaríamos aquí hablando de ello, porque lo verdaderamente impactante era la frase escrita encima. Cuenta conmigo para dejar atrás los tragos amargos. Una frase que no solo suena profunda, sino que también parece un mensaje a alguien muy específico. Y ahora todos se preguntan lo mismo. ¿A quién iba dirigida esa frase? ¿A un amigo? ¿A una amiga? ¿A su audiencia? O, como muchos sospechan ya en TikTok y Twitter, era un mensaje directo para Can Yaman. Porque recordemos que él lleva semanas en Tenerife, inmerso en las grabaciones de su nueva serie, Quebec Lavirenti, y desde entonces no hemos visto ni una sola foto juntos. Ni una historia compartida. Nada. Silencio absoluto. Y ustedes saben cómo funciona esto. Cuando una pareja mediática desaparece de la vista pública, los rumores crecen como espuma. En redes ya hay teorías de todo tipo. Algunos dicen que Sara está cansada de la distancia y que ese mensaje es una petición silenciosa para arreglar las cosas. Otros aseguran que es una indirecta disfrazada para alguien más, tal vez una persona que la ha estado apoyando últimamente. Pero entre mis seguidores, el rumor más fuerte es que la frase es un tipo de llamada emocional, como esas señales que envías cuando quieres decir, estoy aquí, pero tú decides si vienes. Y claro, con Can trabajando sin parar en un proyecto tan exigente, no sería raro que la relación estuviera pasando por un momento complicado. Lo curioso es que algunas cuentas de fans afirman haber visto a Sara conectada constantemente, revisando mensajes, subiendo historias crípticas que borra a los pocos minutos. Una de ellas decía algo como, a veces guardar silencio es la forma más elegante de pedir atención. No duró ni 5 minutos publicada, pero ya saben cómo es Internet, lo que se sube queda para siempre gracias a los capturas. Y eso hizo que muchos empezaran a relacionarlo directamente con la aparente ausencia emocional de Can. Por supuesto, también están los que defienden que todo esto no es más que un gesto simbólico, un simple mensaje motivacional. Pero si fuera así, ¿por qué volver justo ahora, después de tanto tiempo sin dar señales? ¿Por qué una frase tan emocional? ¿Por qué un pañuelo húmedo sin abrir, que claramente parece una metáfora de limpiar algo, dejar atrás algo, sanar algo? La elección no parece casual, y ustedes saben que en el mundo del espectáculo nada es casual. Mientras tanto, Can continúa en Tenerife, rodeado de cámaras, guiones y escenas de acción. No ha reaccionado públicamente a la publicación de Sara, lo cual ha encendido aún más la sospecha de que entre ellos hay una distancia que va más allá de los kilómetros. Los fans están divididos. Algunos creen que siguen juntos pero simplemente están pasando una etapa complicada. Otros piensan que la relación ya terminó, y que Sara está enviando sus últimos mensajes velados antes de hacerlo oficial. Sea como sea, lo que está claro es que esa publicación no fue al azar. Fue un mensaje. Y cuando alguien desaparece durante semanas y regresa con una frase así, algo está pasando detrás de cámaras. Algo que, tarde o temprano, saldrá a la luz. Porque ya saben, en el mundo del corazón, nada permanece oculto por mucho tiempo. Y lo más inquietante es que, según me cuentan varias fuentes que siguen de cerca a Sara, ella no suele hacer nada sin un objetivo claro. Cada gesto, cada frase, cada imagen que publica tiene una intención. Por eso este pañuelo húmedo,
tan simple pero tan cargado de simbolismo, ha generado un impacto tan grande. Es casi como si quisiera limpiar una herida emocional que no termina de cerrar. Y claro, cuando se trata de una relación tan seguida como la suya con Khan, cualquier detalle se analiza con lupa. Además, esta no es la primera vez que Sara utiliza objetos cotidianos para mandar mensajes. Hace meses, cuando todo parecía ir viento en popa, publicó una taza rota con el texto: cuando algo se quiebra, puedes pegarlo, pero nunca vuelve a ser igual. En aquel momento muchos pensaron que era una simple reflexión personal, pero ahora, con la perspectiva de todo lo que ha ocurrido, algunos creen que aquello ya anticipaba conflictos internos que nosotros no estábamos viendo. Por otro lado, las últimas apariciones públicas de ambos alimentan aún más el enigma. Sara fue vista hace unos días entrando y saliendo de un estudio de sonido en Madrid, algo que sus seguidores interpretan como una señal de que está trabajando en un nuevo proyecto musical. Sin embargo, lo que llamó la atención no fue su trabajo, sino su actitud, seria, distante, muy centrada en su teléfono. Como si estuviera esperando un mensaje que no llegaba. O peor aún, como si hubiera llegado y no fuera el que ella esperaba. Mientras tanto, en Tenerife, Khan se muestra profesional, concentrado y aparentemente tranquilo. Pero quienes lo conocen dicen que cuando él se distancia del ruido mediático es porque algo lo está preocupando. Y aunque a primera vista su silencio podría interpretarse como desinterés, otros aseguran que él es extremadamente reservado con su vida emocional cuando atraviesa momentos delicados. Si es así, su falta de respuesta pública podría no ser indiferencia, sino una forma de protegerse, o de protegerla. Y aquí es donde entra la gran pregunta: ¿estamos frente a una crisis silenciosa? ¿Una ruptura encubierta? ¿O solo ante dos personas intentando mantener su intimidad en medio de un huracán mediático? Lo cierto es que la historia no termina aquí. De hecho, da la sensación de que apenas está comenzando. Las señales se acumulan, los silencios pesan, y las metáforas, como ese pañuelo húmedo, siguen hablando por ellos. Porque cuando el amor entra en territorio de dudas, cualquier gesto, por pequeño que sea, se convierte en un mensaje. Y Sara, con esa frase tan cargada de intención, ha abierto la puerta a un nuevo capítulo que todos estamos ansiosos por descubrir. ¿Responderá Khan? ¿Habrá un reencuentro? ¿O estamos presenciando el epílogo de una relación que se apagó sin que nos diéramos cuenta? Pronto lo sabremos. En este tipo de historias, el silencio nunca dura demasiado. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.